Va, les comparto pantalla. Entonces, vayamos allá. Eh, yo les decía, me fui adelantando un poco en contenido la semana pasada. Entonces, oficialmente, hoy veríamos una parte de ensayos que ya no me voy a clavar mucho en describir. Eh, Estoy aquí peleándome con algo de la computadora y no puedo concentrarme. Ya. Em, pero les incluí uno de estas cosas que ya les había dicho que iba a poner como un esquema y me falta ponerles una cosa, pero es que la verdad es que no encuentro el esquema que les quiero poner. Entonces, no sé cómo buscarlo, ya me tiene un poco desesperada esta situación. Eh, a ver, denme un segundo. Ya se me ocurrió dónde puede estar. Ah, ah, ah. Mm, mm. Popular job description, fellowships, Greenberg. Bueno, está bien, vamos allá. Y en un momento más haremos una pausa para que yo encuentre lo que les estoy queriendo poner desde el otro día de las 6 Cs de la escritura académica. No es esto. No sé en dónde está lo que estoy buscando. Estoy muy frustrada. No sé qué hice, que no está en donde debería. Ay, qué frustrante es esto. Ah, no. Bueno, está bien. Me voy a dar por... Me rendiré por ahora. Em, Llevo 2 semanas buscando hacerlos y de pronto pensé que ya se me había iluminado la idea, pero no. Vale. Eh, Primero déjenme poner un poco en silencio el teléfono porque la gente está muy parlanchina hoy en mi grupo social y entonces no me pongo atenta. Va. Actividad 3 o actividad del módulo 3, redacción de un ensayo. Yo les decía que cuando de pronto uno se enfrenta a un ensayo puede surgir como un poco de temor, de pánico, de nervios, de muchas cosas. Entonces, todo eso está bien, es normal, no crean que son las únicas, los únicos. Pero la idea de la sesión de hoy es darles distintas herramientas y como tips e ideas de cómo hacer y de qué es lo que van a integrar. Hay una parte que no va a ser como tan importante para el ensayo de ahora, pero los otros elementos sí que van a ser importantes. Em,
Entonces, lo primero que tenemos que saber es para esta actividad van a hacer un ensayo argumentativo, teórico, de 2000 palabras, aproximadamente 5 cuartillas. Eh, la instrucción tal cual dice sobre el tema que hayan seleccionado en el incidente crítico. Yo lo que les decía la sesión pasada es, lo pueden hacer a partir de uno de los elementos del incidente crítico, pero la idea era que desde la sesión pasada eligieran un tema con la que había que hacer una estructura y a partir de esa estructura y estas preguntas que resolvieron, las referencias que sacaron, etcétera, como estos primeros como puntos, hacer este esquema para ahora llegar al ensayo. Entonces, la idea es retomen lo que hicieron de la actividad pasada, no les he dado retro, ya las voy a empezar a revisar, es que son un montón y entonces, y tengo otro grupo de otra cosa, eh, entonces me había cansado, pero eh, las voy a revisar y voy a tratar de darles retro a toda velocidad entre mañana y el jueves, eh, sí, para que puedan integrarla para esta actividad. Entonces, Eh, ustedes hicieron un trabajo para el bloque pasado. La idea es que elijan el mismo tema o que sigan con el mismo tema para que no tengan que quebrarse la cabeza y empezar de cero. Tienen que identificar con claridad el objeto de estudio. Eso en principio ya lo trabajaron un poco la vez pasada. Problematizar el tema, construir una tesis para el ensayo, es decir, presentar argumentos, ¿no? Como una idea central. Yo lo que quiero defender en este ensayo es esto, lo quiero hacer de esta manera. Eh, presentar argumentos con tesis, bases, garantías y respaldo. Y, perdón, emplear los marcadores textuales desde puntos, signos de interrogación, signos de exclamación, ortografía, conectores, etcétera, como todo lo que tiene que tener el ensayo que hemos ido trabajando poco a poco en la red en la UCA sobre redacción y etcétera. Les voy a pedir y recomendar, o bueno, recomendar y pedir, que revisen las retroalimentaciones que les hice. Por supuesto, las suyas, o sea, las que les hice a cada una de sus aportaciones en los foros, y que revisen las de algunos de sus compañeros. Busquen como rangos de calificaciones distintas para ver el tipo de retro que les estoy dando. La idea de que esté esa retro pública en los foros no es que como exhibirles o como, no viene como de un lado como hostil, digamos, sino que vean un poco cuáles son cosas que estoy observando y que estoy o aplaudiendo, reconociendo, felicitando o diciendo como, hey, ojo, acá, ¿no? Haciendo un poco como correcciones o orientándoles a trabajar ciertas cosas con cuidado. Em, lo digo porque de pronto pasa que entregan una muy buena actividad, ¿no? O en este primer foro tuvieron 10 o tuvieron 90 y entonces dicen como, pues está perfecto así como estoy trabajando, está bien, pero a lo mejor, ¿no? Como no había tema con las referencias o no, o cubrieron muy bien uno de los aspectos. Entonces, a lo que voy es, revisen otras calificaciones y otras retroalimentaciones para que vean otras cosas que a lo mejor a ustedes no les pasó esta vez, pero que podría pasarles después. Si hay errores de dedo, si hay errores en la redacción, si de pronto están haciendo, como de pronto no se está entendiendo la estructura que ponen. Entonces, ojo con, yo les recomiendo que lean, por supuesto, por lo menos principalmente las suyas, y sobre todo si, eh, eh, si las calificaciones son de menos de 90 por ejemplo. Eh, ¿no? Como que vayan como informándole eh, de ah, las actividades a partir de la retro, como alimentándolas, digamos.
Van a consultar al menos 5 fuentes distintas de información, artículos académicos, páginas electrónicas oficiales, libros y citar y referenciar en formato APA. Eso ya lo habíamos hablado la sesión pasada. Si tienen dudas al respecto, podemos dedicar un momento a eso y subir el archivo. Eh, y ya. Eh, Esta se coló aquí. Vamos a pasar a la siguiente. Yo no iba a dejar lo del foro ahí porque creo que la del foro está muy fácil. Eh, pero criterios de evaluación. Les pongo esta y creo que se las voy a poner como captura de pantalla también en la planeación, porque creo que no se las puedo poner en el foro, pero sí en planeación y ponérselas de captura de pantalla en el cuerpo del correo, porque cuando ustedes abran la rúbrica, quienes no la han abierto, está como un poquito desfasada una parte, y entonces termina siendo un poquito confusa. Em, entonces, criterios de evaluación tienen 1, 2, 3, 4, 5 criterios diferentes. eh, y 4 son un poco como, casi tienen como los subtítulos, y ahorita vamos a eso. Eh, pero estos 5 criterios de evaluación tienen, si no me equivoco, déjenme, solo para estar segura y no decirle, echarles mentiras, cada uno vale el 70, es lo que digo. El 20%, sí, 20% cada una de las. Ay, ¿por qué me salí? 20% cada uno de los criterios. Introducción. Van a describir el fenómeno a investigar, dónde se produce, en qué ámbito espacial y temporal ocurre, van a aproximarse como a hacer una breve explicación o plantear por lo menos como en general cuáles son las causas que lo generan y presentar una pregunta de investigación o una tesis, ¿no? Porque esto es importante. Ahorita me voy a cada una de las cosas, eh, o sea, como de los elementos y voy a explicar como por qué es importante, ya como contenido de la UCA, pero para que tengan presente como las instrucciones. Desarrollo, van a buscar información, bueno, en lo que voy a calificar en desarrollo es información en fuentes reconocidas. Ay, denme un segundo. En fuentes, ahí está. Eh, con párrafos argumentativos y párrafos expositivos. Perdón, es que no me di cuenta que igual quedó como todo. Estaba volviendo a acomodar porque no se entendía y igual me quedó medio incompleto, medio hecho como una disculpa, una enorme disculpa por esta complicación. Vale. Van a presentar información de distintas fuentes y tiene que tener párrafos expositivos y párrafos argumentativos. Otro criterio son las conclusiones. En las conclusiones, yo lo que estoy buscando es que refuercen los puntos claves del texto. Eh, y como un poco tratando de demostrar que a lo largo del texto pusieron toda la información que necesitan para convencer a sus lectores del tema, o sea, convencerme de lo que están diciendo. Es este último esfuerzo por convencer, entonces, ¿no? Como repetir información importante, cifras, recapitular, retomar puntos importantes, subrayar lo que han dicho y tratar de, ¿no? Como cerrar con un llamado a la acción, eh, con una reflexión, con algo
que como que se quede con alguna cita que sea interesante, alguna cifra, etcétera. Luego, el formato APA. eh, el formato APA, ya les había dicho, tiene distintas dimensiones, las más importantes para mí, pero por supuesto que hay como distintos puntitos de la rúbrica que son diferentes, son que aparezcan las referencias a lo largo del texto. Entonces, en la parte de sustento teórico eh, tendrían que venir referencias, ¿no? En las partes de las citas y en algunas otras reflexiones. Y cómo, cómo aparecen esas citas o ese parafraseo en el texto y la información en su lista de referencias al final. La verdad. Y finalmente, redacción, ortografía, puntuación y sintaxis. Em, Les voy a hacer una... ya les había dicho que soy sí soy un poquito como, no, bastante, como fijada y observadora con estas cosas. Entonces, van a ver en algunas de los textos les pongo, en algunas de sus actividades les pongo retro específica o como ejemplos específicos, como sustituye esta palabra por esta, o esta palabra creo que en realidad estabas buscando esto porque se refiere a cosas diferentes, ¿no? O una redacción más clara de este párrafo hubiera sido así, o esta oración podría ser más clara de esta manera. No me da tiempo de hacerlo en todos los casos, pero lo voy a hacer como en la medida de lo posible. Eh, y no me va a dar tiempo seguramente, porque son muchas, de hacerlo eh, como con todo el contenido. En otros momentos les he dicho como si quieren, no, mándenme el PDF, el PDF, no, el Word o un documento editable para que yo les pueda hacer como ajustes ahí o sugerencias ahí. Em, Quien quiera lo puede hacer, solo la verdad es que ahora no me quiero comprometer porque son muchísimas e insisto, no sé si me va a dar tiempo para hacerlo. Pero como para decirles, ah, pues mándenmelo así, les hago las recomendaciones ahí para que la siguiente versión que entreguen ya vaya como mejor armado, pero la verdad es que no sé si me va a dar tiempo. Me lo pueden mandar, solo sepan que no sé si ahora lo voy a poder hacer. Em, y hasta aquí es todo de la actividad. Dudas, angustias. ¿Se entiende algo lo que estoy diciendo? Estoy un poco con otro tema en la cabeza, entonces no sé si estoy siendo clara. Si no, por favor, díganme. No sé si no hay dudas porque las estoy mareando tanto que ya no saben qué, o si no, o si estoy siendo más clara de lo que pienso. Edith, sí, les decía que no he terminado, no he podido revisar todas sus actividades, entonces no he llegado a la tuya, pero espero mañana poder revisarlas para por lo menos hacerles como una retro como más generalizada. Pero sí, creo que más generalizada no, o sea, revisarlas con calma y ver si tengo que decirle como, no, espérese por ahí. Eh, pero en principio, sí, no por nada.
¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Todo súper claro? ¿No estamos en crisis? ¿Todo bien? Muy bien, ¿seguras? Va. Perdón, denme un segundo. Hola, Ivette. Eh, Justo les voy a presentar en un momentito una, el esqueleto que les había contado que tenía. Yo los estaba buscando en español porque me acuerdo que hice una versión en español para sus compañeras hace como un año, pero no la encuentro. Entonces la voy a tener que volver a armar en español. La verdad es que es una cosa muy básica, solo ya la tenía y estaba como, a veces me había quedado muy bonito. Entonces ahora solo se los puse así como un esquema un poco rancio. em, y está en inglés. Tampoco es que sea una cosa súper compleja lo que les voy a presentar, pero a mí me sirve mucho pensar en, así como en pasos, porque yo soy de las personas que de pronto cuando las tareas son muy grandes se abruman. Y el ensayo, hacer ensayos de pronto son tareas, es una tarea compleja, porque es un montón de información, hay que tener muchas cosas claras, hay que hacer como varias, y varias cosas al mismo tiempo. Entonces, les voy a poner el esquemita, igual les voy a mandar más como material de apoyo, pero ahorita se les voy a presentar, esperando que también eso te ayude. Qué bueno que te ayude lo demás. Me da mucho gusto, gracias por decirme. Vale. Entonces, introducción al módulo. En el módulo 3 vamos a identificar cómo se investiga en ciencias sociales y cuáles son los alcances que puede tener la construcción de la realidad desde el punto de vista metodológico. Entendamos la construcción de la realidad como en las ciencias sociales hay un montón de cosas que son debatibles y hay un montón de cosas que dependen de desde dónde nos paramos y cuál es la perspectiva que tenemos o la construcción teórica que tenemos para interpretar el mundo, y entonces por eso hablamos un poco de la construcción del mundo. Pensemos en que más allá de hablar de las cosas puramente observables y medibles, como, pues esta mesa mide tanto por tanto, y es de este color y es de este material, hay otras cosas como las relaciones interpersonales, por ejemplo, ¿no? Dependiendo un poco la ciencia desde que nos acerquemos, desde la cual nos acercamos, vemos algunas cosas más que otras o interpretamos de alguna manera en particular. Entonces, un poco la idea de este módulo es justamente ver cómo nos vamos acercando a distintos modelos, a distintas teorías, para que cuando planteemos un ensayo, hacemos como esta descripción de, pues estoy entendiendo el mundo desde aquí, no estoy parada desde este lugar, eh, y este lugar tiene estas características, y este lugar es como el lugar teórico, ¿no? Desde las ciencias sociales. Em, y entonces vamos a decir cosas como, bueno, pues el mundo entonces se entiende como nosotros que estamos haciendo relaciones internacionales, se entiende como la relación, como distintas dinámicas de relaciones entre países, entre personas, en las que se tejen redes.
en las que se busca la cooperación, etcétera, etcétera. Y tiene como también como características un poco más específicas. Eh, pero bueno, vamos poco a poco. El, ay, ya. Em, una de las cosas que vamos a ver es que la sesión pasada hablábamos un poco como del argumento y del discurso y de cómo se construyen em, y cómo los, ¿no? Como cuál es la importancia, cuáles son los elementos, por qué son importantes, te dije la importancia a veces, em, cuáles son las características, cómo se deben o se pueden armar, etcétera. Y en este módulo lo que vamos a ver es igual el tema de desde otra perspectiva, cómo se arman, ¿no? Estos argumentos eh, y estos párrafos expositivos y más argumentativos, etcétera, con dos eh, piezas importantes, digamos. Una parte es el marco teórico y la otra parte es el diseño metodológico. El marco teórico es la fase como la fase durante la investigación o durante el proceso, pero además como el bloque en el ensayo, digamos, en las que se recopila y se organiza la información relevante para el estudio. Em, este marco teórico da la guía, lo puse un poco, que quizás un poco confuso, para cómo vamos a resolver, ¿no? Antes del marco teórico, esto se los debí de haber puesto, pero entonces del marco teórico pensamos en el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que queremos resolver o cuál es el objeto de estudio? Y en el marco teórico lo que tenemos que hacer es armar cómo vamos a llegar ahí, ¿no? Describir como, pues, esto que les decía, ¿no? ¿Desde dónde me estoy parando? Entonces, voy a hacer un ejemplo muy, muy burdo que nada tiene que ver con cómo van a armar los ensayos, pero para que se entienda un poco. em, eh, en este ensayo, en este ejercicio, vamos a hablar sobre castillos y cómo se construyen los castillos. Y para hablar de los castillos, voy a hablar específicamente de los castillos como a escala y de modelo. Y entonces, lo primero que diría es, vamos a hablar específicamente de los Legos, ¿no? Ven cómo voy bajando poco a poco al tema específico. Y entonces los Legos hay unos Legos azules, hay unos Legos rojos, hay unos amarillos, hay unos de formato grande, unos de formato más chiquito. Este formato chiquito se tiene como, ¿no? Como, estos Legos que son mi bloque A, son azules, son más pequeños y sirven para enlazar piezas. Este bloque, lo voy a llamar el bloque B, es amarillo, es más grande y sirve como base. Em, este bloque, que es el bloque C, es rojo, es más delgado, pero es más alto y entonces sirve como torre. Eh, etcétera, ¿no? Ya sé que es un poco como burdo y ridículo, quizás como hacia dónde estoy poniendo la metáfora o cómo estoy empleando la metáfora, pero la idea es que este marco teórico da todos esos elementos y dice, bueno, estoy parado y voy a ver esto específicamente desde este lugar. Entonces yo, por ejemplo, en este momento estoy sentada en la esquina de la casa, en una esquina de la sala. Y entonces yo veo que tengo aquí un librero, hay una ventana, hay un mueble, está el sillón, hay un comedor de helado. Eso también ayuda el marco teórico, decir desde dónde estoy parada y qué es lo que veo, qué es lo que puedo ver desde aquí, desde donde estoy parada. Son como dos elementos que pueden plantear el marco teórico. Desde dónde estoy y qué es lo que veo y cuáles son los elementos que están ahí, ¿no? O que voy a utilizar. Eh,
una cosa más del marco teórico y hago, bueno, dos cosas más para explicar este esquema y hago una pausa. Em, Hay dos, sobre todo dos cosas que siempre van a aparecer o siempre deberían de aparecer en sus marcos teóricos. Una parte son los antecedentes, que es en donde mencionamos el problema, mm, como qué es lo que se sabe del problema, más que solo en marco teórico, en el problema lo planteamos desde el planteamiento del problema, ¿no? Tenemos como la introducción y ahí planteamos el problema, planteamos objetivos y después viene el marco teórico. Eh, pero ahí tocaría decir entonces, ¿no? Como qué es si alguien más ha trabajado de esto, quién lo ha dicho, desde dónde se ha dicho, cuáles han sido sus conclusiones, cuáles son, ¿no? qué es importante de lo que dice esta persona. Y eh, las bases teóricas, son las teorías que sustentan el problema desde las posturas ideológicas que se ha abordado o desde dónde lo van a abordar ustedes. Esto que les decía, pues yo estoy parada aquí y entonces miro esto y están como estos bloques teóricos o estos distintos conceptos que me ayudan a entender todo eso, los bloques teóricos, los antecedentes teóricos, los conceptos, etcétera, forman parte del marco teórico. Además de esto, pueden incluir dos cosas en su marco teórico. Una son bases legales. Conforme vaya pasando el tiempo, se van a ir dando cuenta sobre todo en la carrera, que van a ser más bases legales, eh, las que van a tener que utilizar, sobre todo marco normativo internacional, pero también seguramente cosas de la normativa nacional. Eh, y variables, que son eh, estos elementos que van a observar en las ciencias. En algunas ciencias se pueden hacer experimentales. En las ciencias sociales eso es más difícil, sobre todo en relaciones internacionales, hacer experimentos, no, un poco no, mejor.